Comunidad jurídica, tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nuevamente quien les saluda el doctor y abogado Mauri Rojas desde la ciudad de Maracay, estado de Aragua, de la República Bolivariana de Venezuela. Dios le bendiga muchísimo. Hoy, continuando con la temática relacionada a la redacción jurídica hacia nuevos horizontes, les hablaré un poco sobre el diagnóstico previo, una actividad pocas veces desarrollada con la dimensión y la importancia que éste reviste. Reitero que esta revista. Para todo trabajo aplicado a la redacción jurídica es necesario efectuar un diagnóstico previo. ¿Qué es un diagnóstico? Una valoración inicial, una determinación de hechos de interés, un reconocimiento de todos aquellos aspectos, contextos o fenómenos que estén relacionados directamente con el anómalo que esté presentando o que esté exponiendo directamente la parte interesada, contratante de los servicios jurídicos. Por supuesto que ello representa o es de vital importancia. ¿Por qué? Porque muestra los hechos iniciales. No solamente es para usos jurídicos, sino que también este planteamiento, esta indagación previa, este diagnóstico previo, representa una generación de conocimientos que van a permitir, por supuesto, poder adentrarnos directamente en lo que será una redacción con coherencia y estructura. El planteamiento del problema, según varios autores, y voy a tomar en consideración puntualmente aquel relacionado a la filosofía de Fidias Arias, un reconocido investigador en el área de la metodología de la investigación, señala que consiste en describir de manera amplia la situación objeto de análisis, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen, que permita comprender sus relaciones, así como también establecer las diferentes incógnitas a responder, lo que más adelante, por supuesto, se expondrá o usted expondrá como controversia. Una controversia que básicamente constituye una narración clara de todo lo posible de la realidad problemática y que por supuesto es manifestada por el futuro accionante. Es un conocimiento que, como ya anteriormente les había comentado, es un conocimiento vulgar jurídico donde se describe ampliamente la situación. Dicho esto, hay que recordar que el conocimiento que recaba el profesional del derecho, el jurista, antes de dar inicio a la redacción, posterior por supuesto al vulgar jurídico, el cual también pudiera ser comprendido como la declaración, óigase bien a esto, como la declaración a priori de los hechos y del diario vivir del particular, que sirve incluso hasta de base inicial para la construcción del conocimiento jurídico requerido por el derecho procesal y en consecuencia del órgano jurisdiccional, debido a que éste parte de su génesis y que por supuesto podrá ser investigado y luego comprobado. En todo caso, el conocimiento puede ser debatido por el letrado, lo cual implica, y hay que entender bien esto, lo cual implica que debe ser ético explicarle, ya esto se los había comentado hace poco, el profesional del derecho tiene el deber ético de explicarle al futuro accionante las diferencias entre una controversia y un desacuerdo. No es lo mismo estas dos acepciones o estos dos términos, puesto que incluyen muchas diferencias entre sí. La controversia, según la Corte Internacional de Justicia, es interpretada como el ejercicio de la acción contenciosa a objeto de resolverla con arreglo al derecho positivo, motivado a una divergencia de puntos entre dos personas, entre dos partes o entre varios sujetos, respecto por supuesto a un punto del derecho o a un punto de un hecho que requiere una solución. Es necesario, por supuesto, que en ella se pruebe que la pretensión de una de las partes enfrenta una posición o una oposición, mejor dicho, manifestada con respecto a la otra. Y con respecto al desacuerdo, el diccionario de la Real Academia Española lo define básicamente como una discordia, como una disconformidad entre los dictámenes o acciones entre las personas que a lo largo del tiempo, sin perjuicio del derecho, es decir, una simple diferencia de opiniones que puede ser resuelta por una jurisdicción completamente distinta a la judicial, como por ejemplo la jurisdicción de justicia de paz. El profesional del derecho que no tenga dominio de estas conceptualizaciones y diferencias existentes entre las mencionadas se convierte sin lugar a dudas en un conducto impertinente
que congestiona el órgano judicial con asuntos que no son de su competencia conocer, ya que los desacuerdos, por ser o por ser resuelta por un órgano distinto al judicial, pasa a formar lo que comúnmente se le llaman acciones basuras dentro de lo que es el contexto judicial. No es de interés del órgano jurisdiccional conocer de este tipo de hechos, puesto que para ello hay ambientes que están dispuestos y destinados para su conocimiento y lógicamente su resolución. Ahora bien, de todo lo antes expuesto nacen las siguientes interrogantes. Por ejemplo, ¿en cuál dimensión del conocimiento se ubica la verdad fáctica y qué paradigma puede usted como profesional de derecho utilizar para la exploración de esa realidad? La respuesta a esta incógnita se posiciona directamente en una dimensión ontológica, que puede tranquilamente ser abordada bajo el paradigma de investigación cualitativa. Ambos aspectos, por supuesto, son tan importantes como su propio nombre, como por ejemplo la dimensión ontológica. Es una rama de la filosofía que se dedica, oígase bien, a reflexionar sobre los diferentes modos esenciales de la existencia de las cosas. En el caso objeto de análisis, el sujeto aportante de la información es quien le expresa a usted como profesional del derecho su punto de vista y por supuesto partiendo de un análisis, partiendo de un origen, de un desarrollo y lógicamente como una consecuencia de la situación problemática que le afecta personal y jurídicamente. Les hablo un poco sobre la investigación cualitativa porque es el paradigma que más suele ser utilizado dentro de la investigación jurídica previa, claro está, aún sin conocerla propiamente. La investigación básicamente es un enfoque y es el más adecuado para abordar y descubrir desde la voz misma de quien solicita la intervención del abogado sus inquietudes, sus apreciaciones sobre lo que él considera es una situación problemática, puesto que se orienta a profundizar, me refiero a la investigación cualitativa, claro está, esta se orienta a profundizar en los aspectos legales que contrastan con el derecho invocado, buscando entender su punto de vista, buscando entender sus necesidades, buscando entender sus realidades. Con ello se logra ahondar en sus experiencias, sus opiniones, sus creencias, sus vivencias, entre otros aspectos tan interesantes. Este modelo es muy útil, mis queridos compañeros, mi querida comunidad jurídica, cuando el anómalo es o ha sido poco explorado de manera jurídica o no se ha hecho una investigación al respecto por otro profesional del derecho. En este orden es importantísimo que se reconozca la importancia del modelo cualitativo, como bien lo señalan muchísimos autores especialistas en esta área tan interesante, como por ejemplo Bogman manifiesta que la investigación cualitativa es un paradigma usado principalmente en las ciencias humanas y que se basa en cortes metodológicos fundamentados esencialmente en principios teóricos tales como la fenomenología que no es otra cosa que el estudio de los fenómenos, de las situaciones, de las realidades, la hermenéutica o incluso la interacción social, empleando métodos de recolección de información que no son considerados cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir una realidad tal como la experimentada por el sujeto. Reitero que la investigación cualitativa busca adentrarse en esas realidades, conocerlas de la viva fuente, del origen exacto. Otro de las conceptualizaciones o otro de los pensamientos lo manifiesta directamente Strauss y Corbin en el año 1998. Estos autores manifiestan que los métodos cualitativos de investigación han demostrado ser efectivos para estudiar la vida de las personas, lo cual se aplica tranquilamente al contexto jurídico. La historia, el comportamiento, el funcionamiento organizacional, los movimientos sociales y las relaciones interaccionales pueden tranquilamente ser abordados con el enfoque cualitativo. Es por ello que este tipo de investigación es considerada, oígase bien, es considerada en este contexto, es decir, el jurídico, como el primer acercamiento al problema. Se realiza con el propósito de destacar los aspectos fundamentales del anómalo y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar un plan de trabajo idóneo. Sin embargo, esta posee ciertas características. Para el abogado, la investigación cualitativa tiene notables particularidades. Por supuesto que le dan ventajas sobre otros métodos de investigación como el empírico,
o incluso hasta el cuantitativo, ya que ésta procura un mejor desarrollo de la labor inicial antes de solicitar el amparo del Estado, es decir, la tutela judicial efectiva. Ahora, ¿cuáles son estas características a las cuales hago mención? Que la investigación cualitativa representa una primera aproximación a la llamada controversia. Es una mirada que, aunque es superficial, inicialmente pasa a convertirse. Recuerden la importancia de conocer primeramente el fenómeno, el anómalo, es decir, la verdad fáctica, para después transformarla en un hecho jurídico, que es lo que interesa al órgano jurisdiccional. Este primer acercamiento permite tener una flexibilidad metodológica, es decir, ya con el reconocimiento, con la descripción del anómalo, habiendo hecho este diagnóstico previo, el profesional del derecho tranquilamente puede determinar cuál es el procedimiento judicial más adecuado para la resolución de esta situación. Otro, también importante, es que la investigación cualitativa ayuda a delimitar el problema en un contexto legal, comprender el fenómeno expuesto, por supuesto, y adentrarse en esa solución, en esa resolución. También forma parte de todo proceso investigativo, porque hay que recordar que cualquier tipo de investigación debe comenzar con una investigación previa y el contexto jurídico no escapa de ello. Le permite poder seguir diferentes rumbos, puesto que la investigación cualitativa es completamente flexible y además permite un acceso a la información de una forma mucho más amplia. Ahora, ¿cómo nosotros desarrollamos, cómo nos acercamos, cómo encontramos, cómo extraemos la información del sujeto que pretende accionar judicialmente? A través de diferentes técnicas. Una de ellas, por supuesto, es el acercamiento al problema, es decir, la observación de cerca, y la otra a través de las entrevistas que deben ser personales, muy dadas a la acción que se va a conocer. La observación de cerca básicamente consiste en una aproximación de la forma más cercana posible al mundo vital del entrevistado, mientras que la entrevista conversacional la defino tranquilamente como una conversación muy abierta, muy sincera, abierta con el sujeto informante, con esta persona que futuramente será el accionante, donde éste relata todo lo que él considere un hecho controvertido. Hay que recordar muchísimas acciones que de orden tangible pueden estar presentes. Un buen ambiente para el desarrollo de la entrevista es completamente propicio para ello, y es por ello que la meta del abogado en todo caso siempre será que el sujeto emplaye, que manifieste lo más posible, que lo entienda completamente, que se ponga en su lugar a los fines de poder tener esa comprensión plena de todo lo que nosotros reconocemos como actividad procesal jurídica. Mis estimados profesionales del derecho, recuerden ustedes que la reflexión fenomenológica, en todo caso, en este diagnóstico previo, es completamente importante. Es ineludible para el abogado comprender en plenitud el planteamiento expuesto por el sujeto informante, hacer un análisis macro conversacional, la cual no es otra cosa que una pequeña reflexión, o con una amplia reflexión e interpretación del material experiencial de manera integral. Y lógicamente también hacer un análisis micro conversacional. Básicamente esto se configura como un conjunto de frases que van a obtener relevancia fundamental de la experiencia, tomándose en cuenta la delimitación de la controversia expuesta por el abogado. No hay que dejar de pensar, incluso desarrollar, que hay que hacer un análisis jurídico de la controversia y lógicamente buscar, reconocer, tratar de hallar cuál es la finalidad de ventilar en un ambiente jurisdiccional judicial una controversia que persigue directamente, cuál es el propósito de este accionar judicial. Todas estas preguntas son necesarias responderlas antes de dar inicio a una acción judicial. Entonces, mucho cuidado con esto, porque la investigación previa, este diagnóstico previo es uno de los más importantes antes de realizar o antes de dar inicio a la elaboración y la redacción de cualquier escrito jurídico. Mis estimados profesionales, tengan todos ustedes un feliz día y que el Señor nuevamente les bendiga. Amén.